Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos podcast escuchas. Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI. Yo soy Rodrigo Cosío y estamos en conversación con Natalia Silva, diseñadora de moda mexicana cuyo enfoque está en la sostenibilidad. Y también es fundadora y directora del taller Long Clothes Rehab, que ofrece servicios para prolongar la vida de la ropa. Muy bienvenida, Natalia. Gracias, Rodrigo. Oye, pues muy interesante esta conversación. En la primera parte de nuestra charla abordamos el tema de sostenibilidad. Bueno, nos platicaste un poquito cómo te interesaste en el tema de la moda y cómo lo vinculaste al tema de la sostenibilidad. Nos hablaste un poquito del impacto que tiene la industria de la moda rápida, del fast fashion, en el medio ambiente y en las comunidades humanas. Y también hablamos un poco del concepto de sostenibilidad. ¿Cuál es ese estatus que tiene ahora? ¿Va a la alza, va a la baja? ¿En qué situación se encuentra? Y también hablamos un poco de la situación, del balance general de las metas de la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? ¿Qué chances tenemos de realmente alcanzarlas? Y hablabas un poco de incorporar la cultura de la sostenibilidad en tu vida personal. Danos algunos ejemplos de cómo incorporas esta cultura en tu vida personal. ¿Cómo llevas adelante una vida sostenible? Claro, pues creo que realmente es un poco como hacer esta auditoría, primero, pensando en tus valores, ¿no? Creo que el que sí y que no, pues a final de cuentas tú lo decides precisamente a partir de un poco esos valores que tienes. Entonces, yo me di cuenta de que muchas veces, pues, tienes ya lo suficiente, ¿no? Y eso es atacar muchísimo el sobreconsumo, ¿no? Es como, claro. Bueno, pues, simplemente esto que llevo tanto tiempo sin usar me es suficiente, no necesito el nuevo. Entonces, creo que el pelear, bueno, sí, como el tratar de hacer que no crezca esta idea de necesito comprar tal, para mí fue un gran cambio. El otro día mi contador me decía, es que ¿por qué no estás facturando si compras ropa? Yo, es que no compro ropa. Claro. Entonces, creo que eso, el cuestionar qué es lo que estás consumiendo y por qué. A final de cuentas es tan sencillo como que estás agarrando tu dinerito y se lo estás dando a una empresa para que siga pues teniendo las prácticas que tiene. Entonces, el auditar tu vida de esa manera me parece importante. Ok, bien, ahí tenemos un buen principio, queridos escuchas, de cómo podemos monitorear nuestra propia vida y tomar algunas decisiones. Ahora, cuando llevamos estas ideas al terreno educativo, ¿cómo formamos a las nuevas generaciones para que desarrollen esta conciencia? Tú no tienes alumnos pequeños, tienes alumnos de licenciatura, quizá de especialidad, y bueno, a lo mejor podemos hacer una analogía. ¿Cómo tú tocas este tema con tus estudiantes, les transmites estos valores, les transmites esta cultura? Sí, sin duda. Y sobre todo porque no tanto en el diseño, sino en la producción, sobre todo, ¿no? en la moda, como que algo que ha estorbado mucho es el tema del legado. Y entonces esto se ha hecho así siempre, y esto se hace así, y esto se seguirá haciendo de esta manera. Y hoy la realidad es que el 20% de las profesiones que existen ahora son las únicas que van a subsistir en muchos años, ¿no? Claro. Y entonces hay que buscar, pues, de qué manera, pues no es volverte obsoleto porque de qué vas a trabajar, pero un poco sí, ¿no? O sea, de qué manera lo que estoy haciendo yo hoy va a cobrar relevancia en el futuro. Entonces, para mí el estar con diseñadores, pues también es comunicarles que, en primer lugar, pues el futuro no existe, ¿no? Y eso, pues, nos da un campo de juego para crear y hacer del futuro lo que queramos, ¿no? Claro. Pero, pues, hay ciertas realidades que nos enmarcan en pues que quizás en un futuro no tengamos agua, o que en un futuro no tengamos ciertos recursos, o que en un futuro haya mucha movilidad social a partir de cambios climáticos. Entonces, creo que parte de eso, ¿no? Como de puedes hacer lo que quieras, pero un poco no viendo cómo se ha hecho y qué se hacía antes, y considerando el presente. Hay que hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Exacto. Bien. ¿Y cómo te imaginas que pudiéramos insertar esta cultura? Vámonos un poco a pensar en las nuevas generaciones. Uh-huh. Los chicos que están en preescolar, en primaria, en secundaria. ¿Qué se te ocurre que pudiera ser una buena manera para
transmitirles o insertar esta cultura en sus prácticas, transmitirles estos valores, ¿qué te imaginas? Si te entregaran a ti ahorita las riendas de una escuela de educación básica, tuvieras un preescolar, te dijeran, oye, pues mañana vamos a hacer un intercambio. Tú te vas a ir a una escuela y el director de la escuela se va a ir a Long. No, por favor. No, pero tú te vas a ir a una escuela y vas a tomar todas las decisiones del preescolar, primaria y secundaria. Me imagino que desde luego pensarías en insertar esta cultura. ¿Qué harías? Claro, pues mira, para mí, y vuelvo a conectar un poco mi formación de diseñadora, para mí una de las grandes herramientas es la creatividad. Uh-huh. Y justo conectando mucho con estas primeras generaciones, creo que vemos la creatividad un poco como algo que se tiene o no se tiene, ¿no? Y entonces vemos al niño que dibuja bien y él es muy creativo, y el que dibuja mal no es creativo. Y para empezar, pues la creatividad es un concepto flexible, ¿no? Y que podemos ir fortaleciendo, podemos ir desarrollando. Uh-huh. Entonces, muchas veces pues nos cortan las alas de la creatividad desde pequeños. Y entonces igual y creces frustrado de que no puedes dibujar porque en algún momento tu Miss te dijo que no puedes dibujar. Entonces, importante ver la creatividad, pues no solo eso, ¿no? Como él dibuja bien o dibuja mal, porque la creatividad la podemos pues implementar en muchas cosas, ¿no? Incluso si eres médico, quizás el que el libro te haya dicho que esto se soluciona así, pues meter un poco de creatividad te hace buscar muchas otras opciones para resolver un problema que igual es un paciente enfermo, ¿no? Entonces, por eso yo diría que la creatividad, y que además pues también sucede esto que digo, no he trabajado mucho con niños. Tuve en algún momento como experiencia de muchos años de niñera, pero creo que sí quizás no cortarles las alas de la creatividad, y de que muchas veces, muchas de las soluciones, y eso luego es muy difícil con los diseñadores adultos, el hacerles soñar y el querer llevarlos a hacer estos escenarios especulativos, y imagínate cómo va a ser irte a tomar un café en 30 años, es muy difícil, porque es muy difícil romper la caja que ya conoces y la realidad que ya conoces, ¿no? Y por eso creo que quizás pues, con los niños podría ser más fácil como esto que también es un poco conocido como la mente de principiante. Uh-huh. Entonces el saber que pues, no sabes nada, y el no saber nada también te puede pues, dar las posibilidades de crear muchas cosas, ¿no? Entonces, creatividad, yo diría, número uno. Fomentarías la creatividad, activarías su curiosidad, y específicamente para hablar del tema de sostenibilidad, ¿cómo harías esta transmisión? ¿No? Porque tú de alguna manera encontraste el tema de la sostenibilidad cuando te enfrentaste al problema de la moda rápida. Uh-huh. Y hizo un clic en tu mente. Pero a lo mejor estos niños, pues no, o sea, un niño pequeño no tiene ese nivel de conciencia. Uh-huh. ¿Cómo podríamos formar a estos niños? ¿Qué se te ocurre que pudiéramos hacer? Que sea una práctica a lo mejor que vincule la creatividad al desarrollo del concepto de sostenibilidad. Claro. Lo primero que se me ocurre es sí aplicar un poco de estructura o de sistemas. Hoy, para mí, como uno de los recuerdos más claros, o como de estas primeras aproximaciones, por ejemplo, al tema de residuos, pues es esto de que un día en la escuela vi que cambiaron el único bote de basura que había por el de orgánico e inorgánico, ¿no? Uh-huh. Hoy también ya sabemos que es necesario como una variedad de botes con residuos más grandes, ¿no? Igual ya haces la composta en tu casa, igual ya reciclas, no sé, tus latas, igual ya reciclas el papel, el cartón. Entonces también esos sistemas se han ido adaptando, ¿no? Pero creo que para mí fue como un cambio muy claro el saber que este tipo de residuos iban en un lugar y este otro iban en otro lugar, ¿no? Okay. Entonces creo que quizás el tener esa estructura o esos sistemas, pues ayuda a que ya sepas, y sobre todo lo ves integrando integrando, y sobre todo tomando responsabilidad, porque uh-huh. yo creo que hoy pues no nos volvemos responsables de muchos de los residuos que generamos, o de muchas de las actividades que tenemos, que a final de cuentas terminan teniendo una huella. Eso es importante, el ejercicio de la responsabilidad. Me gusta como lo acabas de decir, o sea, porque eso es un principio que se trabaja en la escuela, desde el preescolar. O sea, enseñamos a los niños a ser responsables de aquello que pueden ser responsables. No les vamos a dar responsabilidades que no pueden manejar, pero la escuela está diseñada para eso, para irles asignando o hacerles conscientes
de las responsabilidades que pueden ir adquiriendo conforme van creciendo y conforme van desarrollándose a lo largo de la vida, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esta es otra de esas responsabilidades, una responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia el planeta. Totalmente. Y yo incluso diría una segunda, que quizás no sé si es como para estudiantes un poco más mayores, el saber que la sostenibilidad hoy tiene que ser un tema, o sea, no solo necesario, sino transversal, ¿no? O sea, de la misma manera que para mí, pues el formar diseñadores de moda, pues no es cuestionable el si va a ser un diseño sostenible o no, ¿no? O sea, tiene que ser así porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, claro, creo que el ligar muchas otras materias y muchos otros temas al tema de la sostenibilidad también tendría que ser importante, porque hoy de repente también se ve mucho como un tema quitapón, ¿no? Entonces, vamos a hacer un proyecto, pero no importa qué materiales uses, no importa qué va a pasar con tus residuos, no importa dónde termine este proyecto que vas a hacer. El uso de los recursos, ¿no? Como tantos proyectos que quizás llevan el Unicel, ¿no? Ok, bueno, pensemos por qué. Millones de proyectos escolares llevan, ¿no?, Unicel. Bueno, cuando yo iba en la escuela, todos llevaban Unicel, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Como ver esa transversalidad en todas las materias. Ok. Y otro tema importante que me parece que debemos tocar aquí, Natalia, es el tema de la dimensión política de la sostenibilidad. Porque nosotros podemos incorporar estas prácticas a nuestra vida, pero comentábamos en la primera parte de la charla que posiblemente no sea suficiente que tú y yo incorporemos estos principios y separemos la basura y cobremos una conciencia acerca de la sostenibilidad de la ropa que compramos, bajemos nuestro nivel de consumo, etcétera, 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 si no creamos una conciencia política en la que de alguna manera exijamos a los gobiernos y a las grandes corporaciones que hagan lo propio, que hagan su parte, porque ellos son los máximos contaminantes del planeta de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ves esta dimensión política de la sostenibilidad? Pues sin duda es necesaria y de alguna manera yo diría que es donde tiene que empezar todo. Es difícil hablar de eso, pues sobre todo aquí en México, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Donde ya hay, no recuerdo el último dato, ¿no? Pero aquí el nivel de microplásticos que respiramos ya es altísimo, bestial. Y la realidad es que entre 40 países que han declarado una crisis climática, no está México. La única ciudad mexicana que ha declarado crisis climática es Monterrey. Wow. Y entonces, de alguna manera aquí convivimos con esta contaminación, convivimos con estos problemas de basura, convivimos con toda esta realidad a diario. Y es parte de nuestra cultura y hasta nos enorgullece de alguna manera, claro, ¿no? Sí, y entonces somos resistentes a todo. Es mejor las escuelas, ¿no? Como bueno, que no salgan al recreo porque es un día de contingencia ambiental. Bueno, ¿qué estamos haciendo, además de eso, para evitar la contingencia ambiental? Sí, exacto, no solo las medidas post-crisis, ¿no? Sí. ¿A qué debemos adentro? ¿Qué hacemos para prevenir que no suceda? Entonces, pues sí, me parece bastante fuerte el que, pues, sobre todo en la Ciudad de México, no hayamos hecho algo, ¿no? Por eso decía, pues, pensar de qué otra manera, además de yo como consumidor, puedo aportar a esto. Sé que es difícil, de repente, pues sentir que estos temas están representados cuando viene alguna votación, ¿no? Porque la realidad es que no. Entonces, pues ahí más bien, por eso es, si tú estás en una posición donde puedes generar un cambio para este tema, por favor hazlo, es más que necesario hoy. Nos están escuchando muchos directores de escuelas, muchos directores de colegios. ¿Qué les dirías en este sentido? ¿Qué responsabilidad tienen ellos de hacer esta transmisión hacia las nuevas generaciones, de pasarles este mensaje? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden informar? ¿Qué libros pueden leer? Haznos más o menos una recomendación para nuestros directores de colegio. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué les diría? Principalmente, no sé, sobre todo en los adolescentes veo y se entiende quizás como este mensaje de reclamo.
Y si hay un poco eso, ¿no? Como oigan, pues están destruyendo el planeta que vamos van a dejar dejar en algunos años. Entonces, quizás más que como raspar esa relación, es el darles las herramientas para que ellos sean los próximos políticos que lleguen pues a proponer estas soluciones, que lleguen a ser los próximos ingenieros que hagan estas innovaciones, los emprendedores que innoven a partir de un nuevo modelo de negocio. Entonces, creo que sería más eso. ¿Qué recomendaciones para seguir, para leer? Híjole, no me vienen ahora como algunas. Yo siento que... ¿Alguna publicación, algún sitio web, alguna cuenta, incluso en redes sociales que sigas y que digas, publican contenido relevante y valioso al respecto? Ajá. No te viene a la mente una en este momento. No me viene a la mente. O sea, sigo muchas, por ejemplo, chicas que llevan este estilo de vida cero desperdicios. Uh-huh. Por ejemplo, está esta chica que se llama Cristagram. Cristagram. Ajá. Okay. Que ella es doctora, no sé si es doctora en biología, me parece. Okay. Por la UNAM. Y además ella es mamá. Entonces, pues bueno, creo que tiene también esta perspectiva de temas infantiles, pero bien justificados. Entonces, creo que sería una de ellas. Uh-huh. Sí, no, como que creo que no preparé bien esos dos puntitos. No te preocupes. Pero siento que sí viene a partir de... o sea, de que incluso consumas lo que consumas, uh-huh, en cuanto a medios, que lo cuestiones. Okay. Porque, pues sí, sin duda, hoy por hoy ves a cualquier persona, quizás en tus redes, hablando de cualquier tema, y pues bueno, luego vas con ese tema y como que se vuelve tu bandera, ¿no? Uh-huh. Y entonces quizás nunca lo cuestionas. ¿Y el qué tanto aplica para mí esto? Y esto, no sé si me desvío un poquito del tema, pero creo que en tema de sostenibilidad de repente seguimos, por ejemplo, a cuentas europeas o vemos cómo está sucediendo en Europa o mismo en Estados Unidos. La realidad es que aquí en México no necesitamos hacernos de hábitos distintos, sino que dejamos de procurar ciertos hábitos que tenían generaciones anteriores, como el reutilizar, como la bolsa del mandado, como el topper, como el reparar tu ropa, como el heredar la ropa. Y entonces es más bien volver a eso, ¿no? No necesitas ver cómo está sucediendo en Dinamarca, sino el volver mucho a lo local, yo creo. Danos la dirección de Long, por favor, para que la gente pueda llevar ahí a rehabilitar su ropa. Claro, estamos en Zacatecas número 8, Interior 9, en la Roma Norte. En la colonia Roma Norte. Sí. De nuevo, Zacatecas. Zacatecas número 8. Bien, pues ya tomaron nota. Las personas que están en la Ciudad de México o en el Valle de México pueden llevar ahí su ropa para rehabilitar y en vez de tirar la ropa, pues darle una reinvención, ¿no? Una reinventiva y reutilizar. Pues bueno, Natalia Silva, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros el día de hoy acerca de sostenibilidad. Es un tema que sin duda tiene que estar muy presente en la agenda educativa y estoy seguro que no sea la última vez que te invitemos a tocar el tema porque me parece que habrá mucho que explorar por aquí en el futuro próximo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te agradezco mucho a ti, Rodrigo. Gracias a todos, queridos podcast escuchas. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, aquí cerramos la conversación sobre sostenibilidad. El próximo martes tendremos un tema muy interesante para ustedes, no se lo pierdan. Nos vemos en Spotify y YouTube. Esto fue Inteligencia Educativa. Yo soy Rodrigo Cosío, nos vemos muy pronto. Hasta luego.